M'ha agradat això del subidon, No ho sé. Avui he vingut sol, perquè la meva família s'ha quedat... Jo visc a Vilanova i la Geltrú, i el meu fill petit, en Tomàs, tenia una festa d'aniversari i no hem pogut lluitar, s'han quedat a casa. Els trobo a faltar, Però també trobo a faltar a gent que vaig venir, quan jo vaig venir l'última vegada i n'hi havia més gent. Llavors, com que m'han dit avui, quan he arribat, que m'estan veient per la tele, hola! Us trobo a faltar. Si algú s'ha quedat a casa, records, però espero que esteu bé. I espero que aquest missatge no sigui només per mi ni per vosaltres, sinó que tothom que el pugui escoltar, l'Esperit Sant l'acabi parlant i ens acabi dient el que hem d'escoltar aquesta tarda. Gràcies per convidar-me, és un plaer, gràcies per deixar-me compartir la paraula del Senyor, és una responsabilitat. Jo tinc la meva forma de parlar, el meu tarannà, que penso que el tindré sempre. Espero que ningú s'ofengui, soc molt mogut, parlo molt fort, parlo de vegades molt ràpid, però bueno, és la meva forma de ser, us demano disculpes i espero poder mantenir l'atenció, com a mínim com aquella vegada. Molt bé, la primera cosa que us diré és que avui parlaré en castellà. Per què parlo en castellà? No perquè m'agradi més parlar en castellà, no perquè prefereixi parlar en castellà, sinó perquè quan començo a pensar en una predicació, quan començo a escriure una predicació, quan començo a demanar-li al Senyor que em doni paraula i que l'Esperit Sant comenci a guiar el que he de compartir, doncs si aquesta predicació arriba en castellà, doncs normalment continuo parlant en castellà, si arriba en català començo a parlar en català, és per això només, però espero que m'entengueu, espero que no sigui cap problema. Molt bé, una altra coseta. Maria Antònia, on estàs? M'ha agradat la teva energia. M'ha agradat la teva energia, perquè tu ets com jo, em sembla. Tu ets enèrgica, amb ímpetu. M'agrada, m'agrada. Penso que de vegades les esglésies són massa tranquil·les i necessitem una mica d'una espurna per mantenir l'atenció i perquè les coses ens quedin una mica clares, els anuncis, sobretot. Gràcies, gràcies per el teu esforç i pel teu ministeri. I una altra cosa, avui m'ha agradat també perquè abans de començar tu has parlat de la guerra i jo avui vull parlar també de la guerra. Però us vull explicar un secret que penso que és no sé com us diria, el secret millor guardat de l'univers. Hay secretos, ahora comienzo a hablar en castellà porque aquí comienza la meva reflexión. Hay secretos en el universo que son los más guardados. Aquellos que, como hacen nuestros políticos, que nos explican solamente lo que quieren que sepamos, no toda la verdad, sino parcialmente la verdad, hay secretos en el universo que están muy bien escondidos. Y hay un secreto que nuestro enemigo, aquel que no voy a perder ni el tiempo en pronunciar su nombre, porque el único nombre que quiero pronunciar es el del Señor, a Él sea la gloria. Nuestro enemigo se esfuerza en que ese secreto jamás se divulgue, que la opinión pública, en este caso el pueblo de Dios, no sea consciente de ese secreto, que viva totalmente ajeno, totalmente al margen, totalmente adormecido, que no conozca esa realidad. ¿Y sabéis cuál es el secreto mejor guardado del enemigo? Aquel que hay un plan de conspiración para que el pueblo de Dios jamás llegue a conocer. Ese secreto tan guardado es que, hermanos y hermanas, estamos en guerra. Y no solamente hay una guerra en Siria, donde están bombardeando de manera cruel e injusta a población civil. No solamente hay guerra en muchísimos lugares del mundo. ¿Sabéis? Hay una guerra ahora mismo en nuestro país. Hay una guerra ahora mismo en nuestra ciudad. Hay una guerra ahora mismo en el centro de este local, en esta iglesia local. En medio de este lugar ahora mismo se está produciendo una guerra terrible, atroz, de la cual nosotros ni siquiera somos conscientes. Es una guerra, una batalla espiritual. No es una batalla física porque no se oyen cañones. No es una batalla donde podamos percibir explosiones ni nos salpiquen metralla, pero sí es una guerra terrible, atroz, tremenda, para conquistar lo más importante de este universo,
¿Y sabes qué es lo más importante de este universo? Por lo menos para Dios. Lo más importante de este universo es tu corazón y mi corazón. Y se está librando una batalla terrible por los corazones de cada generación de este planeta. ¿Sabéis? Antes os decía que al enemigo no le quiero ni dar nombre, porque no merece ninguna gloria, porque todo empezó porque él quiso la gloria en la eternidad pasada. Pero si tuviera que darle un nombre, aparte del que ya sabéis, de mentiroso, de engañador, de príncipe de este mundo, yo le diría que el enemigo es, entre comillas, el gran abortador. Y tú me dirás, ¿vas a hablar del aborto? Pues sí, voy a hablar del aborto. Pero no del aborto que estás pensando. El enemigo tiene una obsesión y Dios tiene un plan desde el comienzo de la historia. El plan de Dios es levantar generaciones. Nuestro Dios es Dios de generación en generación. Y siempre ha tenido un propósito, una estrategia, un deseo en el corazón de Dios. Y es levantar una nueva generación que cumpla con un pacto de fidelidad con Él y que cumpla con el propósito y la misión que Dios quiere que esa generación lleve a cabo en el lugar donde Dios la ha puesto. Y el propósito del enemigo, su obsesión, es hacer abortar cada generación que Dios quiere levantar. Dios levanta una generación, le da un propósito, le da un sentido, le da una identidad, y el enemigo lo que quiere es abortar esa generación, cancelar el propósito, cancelar la misión, hacerles olvidar su identidad. Y así ha sido a lo largo de la historia. Siempre ha habido esa batalla. Dios queriéndonos dar una identidad, quién eres, y un propósito, ¿para qué estás aquí? Estas preguntas los filósofos se las han preguntado a lo largo de la historia. ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy aquí? Y el enemigo siempre ha querido que cada generación que Dios ha levantado olvide su identidad, quiénes son, y olvide su propósito. ¿Para qué estáis aquí? ¿Para qué habéis venido a este mundo? ¿Para qué estáis en este lugar? Os pongo ejemplos. ¿Recordáis Egipto? Tiempo de faraones. Unos esclavos hebreos que estaban siendo oprimidos, que estaban siendo maltratados para hacer la voluntad del faraón, construir sus sueños megalómanos. Y de repente una profecía de que Dios iba a levantar un Mesías, un libertador, aquel que iba a guiar a su pueblo, lo iba a sacar de Egipto para llevarlo a servir a Dios al desierto. ¿Sabéis? Esa era la generación que Dios estaba levantando con un líder para guiar esa generación. Propósito del enemigo, abortar esa generación. El faraón se le ocurre una genial idea. Acabemos con la vida de todos los niños hebreos varones. Matémoslos a todos. Abortemos la generación y abortaremos el propósito. Pero Dios salva a un Marrec en medio de las aguas del río, Moisés. Y los planes de Dios continuaron adelante. ¿Recordáis cuando el pueblo de Dios ya ha salido de Egipto? Cuando ya están en camino de la tierra prometida, cuando Dios les dice entrar un grupo de espías, dos hombres a que reconozcan la tierra, entre ellos dos chicos jóvenes, un tal Josué y un tal Caleb. Y los envía para que digan el informe de qué tal que se van a encontrar en la tierra prometida. Vienen todos con ideas pesimistas, vienen todos con ideas derrotistas, dicen, tremendo, gigantes, montañas enormes, dificultades, cosas terribles. Y aquellos dos chicos dicen, pero si Dios nos ha traído hasta aquí, ¿quién va a poder hacernos frente? Conclusión, el pueblo, en lugar de engrescarse con esta actitud positiva, con esta fe, decide la genial idea de apedrear a Josué y Caleb. Dios trae un castigo al final. Esa generación que Dios había levantado para darle gloria, dice que tuvo que estar 40 años en el desierto, ¿recordáis? Dando vueltas hasta que aquella generación se consumió.
y nació una segunda generación que juntamente con Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Galilea, comienzo de lo que nosotros llamamos la edad cristiana. Un tal Herodes escucha noticias por medio de unos sabios de Oriente de que ha nacido un bebé que cumple todas las profecías en él, que ha nacido en la ciudad indicada, que ha nacido en el momento indicado, que puede ser el libertador esperado. Y ese tal Herodes, no se le ocurre otra genial idea, movida por el que mueve los hilos de la historia, el enemigo, que volver a repetir otra vez el mismo guión, y decide acabar con todos los niños, lo que nosotros llamamos, en nuestra tradición cultural, se conoce como el Día de los Inocentes. Fijaros que nosotros enganchamos muñequitos en la espalda a la gente para hacer una yufa, una broma. Se conmemora el día que los inocentes niños fueron asesinados buscando acabar con la vida del Mesías que había de nacer. Pero Dios, igual que hizo con Moisés, libra a Jesús y por medio de sus padres pueden escapar a Egipto. Pero es otra abortada por el enemigo. Esa es la obsesión del enemigo, abortar generaciones, hacerles olvidar cuál es su identidad, quiénes son y cuál es su propósito, para qué estamos aquí. Y la misión de Dios es proteger cada generación, mantener lo que Dios llama un remanente, una esperanza, un grupo de personas que no se deja absorber por los planes del enemigo. ¿Me estoy explicando hasta aquí? ¿Os estoy todavía perdiendo? ¿Os tengo todavía? ¿Sí? Dejadme que os ponga otro ejemplo, yo soy de muchos ejemplos. ¿Recordáis aquellos 4 chicos en Babilonia? Hay una incursión contra Israel. Las fuerzas de ocupación cargan con fuerza contra la ciudad. Finalmente, el pueblo de Dios no puede resistir la embestida del ejército enemigo. La ciudad santa es tomada, las murallas derribadas, el templo profanado. Y se cogen a los mejores jóvenes de aquella generación. Se escoge de las mejores familias, los más prometedores, los que tienen más futuro, los que pueden tener más posibilidades de ocupar cargos públicos, y se los lleva a una tierra extraña, a Babilonia. Y la palabra de Dios nos habla de 4 chicos. ¿Recordáis los nombres de esos 4 chicos que fueron raptados de su tierra? Esa generación abortada por una guerra. ¿Recordáis los nombres? Escucho doble versión. Alguien me habla de Daniel, pero alguien me habla de Sadrac. Muy bien. Es que es curioso, digo por qué lo de las 2 versiones, porque normalmente incluso en nuestros cánticos, a la hora de cantar coros, el gospel, se hace más referencia a Sadrac, Mesac y Abednego que a Azarías, Misael, Ananías y Daniel. Aquellos jóvenes tenían un nombre, una identidad. Ananías significa cuidado por Jehová. Misael significa ¿quién como Jehová? Azarías significa Jehová es mi ayudador. Y Daniel significa Jehová es mi juez. En cuanto llegan a Babilonia, lo primero que les hacen es quererles borrar su identidad. Y les dicen, tú ya no te llamarás Ananías, sino que te llamarás Sadrac. Tú te llamarás Mesac. Tú serás Abednego. Y tú no serás Daniel, serás Belsasar. Interesante. Quitándoles la identidad, os explico que Sadrac significa el que sirve al dios Afer, dios de la ira. Mesac significa el que es adoptado por Baal. Azarías, que le cambian el nombre, por Abednego significa Baal, el dios de las tinieblas, me protege. Y Daniel, su nombre en babilonio, significa el adoptado, el acogido por Baal. 4 chicos que tenían una identidad clara, ellos eran hijos del Dios de Israel, que tenían un propósito claro que era liderar al pueblo de Dios para hacer su voluntad, para seguir siendo el pueblo santo para Dios. Son trasladados por el plan del enemigo en medio de un entorno cultural donde lo primero que se les hace es privarles de su identidad y decir, tú ya no eres, sino que ahora vas a ser.
Y lo segundo que se les hace es privarles de su propósito. Tú ya no cumplirás las funciones para las cuales naciste, te dedicarás a trabajar para nosotros, alimentar. Aquellos chicos deciden hacer un pacto de santidad y en medio de aquel territorio hostil deciden no contaminarse con la comida del rey. ¿Veis? Y además levanta una estatua terrible, como todos los dictadores de este mundo, como todos los megalómanos, deciden que su personalidad merece culto. Y se les dice a aquellos chicos, arrodillaros delante de aquel que es realmente importante. Y aquellos chicos deciden que no se arrodillarán delante de esa estatua, porque solamente hay uno en el cual toda rodilla tiene que doblarse, el Dios bendito. Ese acto de valentía o de imprudencia, como tú quieras llamarle, les lleva a un horno de fuego donde son echados vivos, un horno que habían sobrecalentado para que no solamente los matase, sino que los matase con crueldad. Dice que hasta los guardas que estaban levantando la tapa del horno de fuego se quemaron de la temperatura que tenía aquel horno. Ahí echaron a aquellos chicos y dice que cuando el rey, después de un rato, dice, levantar la tapa para que vea cómo se han achicharrado. Dice que los ve caminando tranquilamente y no eran 3, eran 4. Dice que la apariencia del cuarto era brillante como una estrella. Era la misma presencia de Dios, acompañando a aquellos chicos que habían decidido mantener su identidad. No somos lo que ellos dicen que somos, y mantener su propósito. Estamos aquí no para hacer lo que ellos quieren, sino para dar gloria al Dios bendito. Y así ha sido a lo largo de la historia. Aquellos que han decidido mantenerse fieles a su identidad, quiénes somos y su propósito, para qué estamos aquí, han encontrado la mayor recompensa que alguien puede encontrar, que es la presencia de Dios. No una religión, no una liturgia, no una tradición, sino la presencia de Dios acompañándonos en medio de los momentos de dificultad. Como dice el salmista, por ser parte de su pueblo, Dios no te va a librar del valle de sombra de muerte, Salmo 23. Lo que te va a garantizar es que su vara y su cuidado te va a acompañar en él, porque tú eres su oveja, tú eres su protegido, aquel que Dios ama de manera especial. Identidad y propósito. Te voy a poner otro ejemplo, yo soy de ejemplo, ya he dicho antes. Ahora en negativo. Hay otro chico que nace en medio del pueblo de Israel, igual que esos 4. Hay otro chico que nace, además, anunciado por ángeles. Estos, fíjate, qué chicos tan especiales, su nacimiento no fue anunciado por ángeles. Recuerdo pocos nacimientos en la Biblia anunciados por ángeles, y entre ellos el de Jesús. Imagínate, estar en esta categoría implica que estás en un escalón por arriba, ¿eh? Alguien que tenía una misión especial y que los ángeles anunciaron su nacimiento. Un tal Manoa era su progenitor. ¿Sabéis de quién me estoy refiriendo? Sansón. Un muchacho que nació y que Dios mismo le dio una identidad antes de nacer y se la dijo a sus padres. Este será nazareo antes de nacer. Se privará de vino, se privará de cualquier fruto de la vid, no tocará muerto para contaminarse, porque este ha de ser el que guía a mi pueblo a vivir en santidad, el que libere a mi pueblo de la opresión de los filisteos. Tenía una identidad, este Sansón el libertador, tenía un propósito, tenía que pelear en el nombre de Dios y guiar al pueblo de Dios a la misión. Y todos conocéis la historia de Sansón. Se deja involucrar en su orgullo, en su soberbia, en su lujuria, en líos de faldas, y me causa especial dolor la imagen. Yo soy mucho de visualizar imágenes, intento no leer, sino visualizar la imagen como sería. Últimos días de Sansón. ¿Recordáis aquel Sansón joven, musculoso? Las mujeres decían que guapo, aquel ese que era un buen tipo, ¿eh? Llamaba la atención, llegaban y yo digo que las filisteas le silbaban, decían, ahí va Sansón. Guapo, listo, adivinaba acertijos. Vamos, un buen partido.
Pensar en él los últimos días de su vida. Le han cortado el pelo, ha perdido la fuerza. Los filisteos lo han llevado a una cárcel filistea, al lugar más profundo, más oscuro. Le sacan los ojos. Se hacía con una cuchara, se metía dentro del ojo y se sacaba. Sí, sé que es desagradable, pero era lo que se hacía. No es una cosa trivial. Y ahí tenéis a Sansón, rapado, frustrado, deprimido, decir, ¿cómo he acabado yo aquí? Ciego, sin visión, y utilizando las pocas fuerzas que le quedaban para mover una rueda de molino. Esa era su vida, como un hámster, dando vueltas, empujando una rueda de molino. ¿Y sabéis para qué empujaba esa rueda de molino? Para moler trigo para los filisteos. El libertador del pueblo de Israel, que había de expulsar a los filisteos de aquellas tierras, acaba siendo un pobre, y entiéndeme, desgraciado, ciego, sin visión, que está trabajando para el sistema de los filisteos para darles de comer. Una pieza del sistema que alimentaba a los filisteos. Cuando Dios nos da una identidad y un propósito, el enemigo quiere hacernos abortar esa identidad y ese propósito. Y cuando olvidamos quiénes somos y para qué estamos aquí, acabamos alimentando el sistema de este mundo, dando de comer a un sistema al cual no pertenecemos y dejando que nuestras vidas se desgasten y se fundan en eso. Jesús tiene una frase que me encanta, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Iglesia, el pueblo de Dios tiene también hoy en día una identidad y un propósito. Dice Primera de Pedro 2:9, porque vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. O dicho de otra manera, pueblo por el que Dios ha pagado el rescate de vuestro secuestro. Esa es tu identidad y mi identidad. ¿Quién eres? Soy Tony Bodego. Mentira. Ahora soy parte de la nación santa. Parte del real sacerdocio. Parte del pueblo comprado por Dios, que Dios ha pagado el rescate por mí. Ese soy yo. Yo no soy Abed-Negó. Yo soy hijo del Dios Altísimo. Tú eres hija del Dios Altísimo. Esa es tu identidad. Pero ¿quieres que te diga cuál es nuestro propósito? Dice el versículo, coma, no acaba ahí, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, coma, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es tu propósito, esa es tu misión. Sansón, ¿qué haces empujando la rueda de molino? Tendrías que estar anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, lo que te define no es de qué trabajas. Hoy en día tenemos una costumbre, para mí, superficial. Cuando te presentas a alguien, dices, mira, soy Tony Bodego, y dices tu profesión. Como si tu profesión te definiera. Lo que te define no es de qué trabajas, sino es lo que hay en tu corazón, tu identidad y tu propósito. Tú puedes estar limpiando suelos, pero siendo hijo del Dios Altísimo y anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y formas parte del pueblo adquirido por Dios, de lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. Tu valor no está en ser abogado, ser juez, ser ministro o ser pastor. Tu valor está en tu corazón, en tu identidad y en tu propósito. Iglesia, si esa es nuestra identidad, si ese es nuestro propósito, me pregunto, ¿estamos cumpliendo como iglesias con nuestra misión?
dejadme que no hable de vosotros, porque cuando llegas a un sitio parece que si hablas de la Iglesia eres demasiado crítico. Hablaré de la Iglesia general, no de vosotros, de la Iglesia general. Tengo la sensación, esa es mi teoría, los que me estáis viendo por televisión luego podéis hablar conmigo y me decís si me equivoco. Tengo la teoría de que la Iglesia actual, no en Barcelona, no en Cataluña, no en Europa, en el mundo, salvo algunas honrosas excepciones, se ha vuelto una iglesia defensiva. ¿Qué quiero decir con una iglesia defensiva? Estamos muy contentos si acaba el año y somos los mismos miembros en la iglesia que a principios. Vemos como un logro si decimos, no se nos ha ido ningún joven. ¡Wow! Menos mal, diga, han pasado la adolescencia, eran 5 y sigue siendo 5, no se nos ha ido ninguno. Y lo damos por bueno. Y tú dices, hombre, peor sería perderlos. Sí, peor sería perderlos. Pero tenemos una actitud defensiva. Mirad, yo soy del Barça. No sé si eso es pecado o es bueno o es malo, pero bueno, soy del Barça. Esta semana, en RACU, en la emisora que me gusta escuchar los deportes, hicieron una definición de lo que le ha pasado al Barça en la Champions. Los que os gusta el deporte me vais a entender. Dijeron, el Barça ha fet un Emery. Què vol dir fer un Emery? Un Emery vol dir que... Emery, a los que no conozcáis, es el entrenador del PSG, es un entrenador que está entrenando un equipo francés, donde juega nuestro querido Neymar. El problema de Emery es que es un entrenador, con todo el respeto, voy a decir conservador, no voy a decir cobarde, conservador. Había ganado el partido de ida y el partido de vuelta decidió pensar, bueno, como vamos muy sobrados, defendamos y no conseguirán ganarnos. Y con esa actitud defensiva fueron eliminados de la Champions. Y el Barça, que vio eso, no aprendió la lección en cabeza ajena, sino que en la última eliminatoria de la Champions, que jugó contra la Roma, el primer partido lo ganó 4-1 y la gente decía, bueno, podemos sacar los reservas en el segundo partido, podemos jugar tranquilos. ¿Qué pasó? Decían en RACU, ha fet un Emery. Han jugat així, a la defensiva, només preocupats de no perdre. Al final el Barça acabó eliminado. Una actitud demasiado defensiva. Creo que la Iglesia universal tiene una actitud a lo Emery, demasiado defensiva. ¿Por qué digo eso? ¿Recordáis un versículo? Crece en África, algo en Centroamérica, en Europa no crece, la Iglesia. Hay muy poco crecimiento. No, es que aquí la gente es muy dura. Siempre decimos eso, la gente es muy dura. La Iglesia no crece. ¿Recordáis un versículo? A mí, leyendo ese versículo, me llevó una sorpresa. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Son palabras de Jesús, Dice, porque tú eres Pedro, y sobre esta piedra, o como dicen algunos teólogos, edificaré mi iglesia. Yo siempre me quedaba ahí en el versículo. Era lo que yo recordaba. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero es que hay un punto y coma y continúa. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. D'unido, què vol dir això? El Hades es una expresión que habla del lugar de los muertos, el lugar de sufrimiento, el lugar de confinamiento para aquellos que han muerto y que no están en la presencia de Dios. Hay que en algunas versiones que lo traducen como las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Claro, yo leía eso, y cuando yo leía eso, mi interpretación era decir, ¿habéis visto los castillos medievales? Tienen puertas enormes, de ese estilo como aquella que tenéis allí, pero más grande, y además con pinchos hacia afuera, que de manera que tú te acercas y no puedes tocar con los nudillos porque te haces daño a la mano. Son puertas defensivas, para que la gente de fuera que intentara entrar en el castillo, la puerta estaba. Y yo me imaginaba así, mira, oh, la iglesia es un fortín, la iglesia es un castillo inexpugnable. Aunque el enemigo esté fuera queriendo entrar, la iglesia resiste. Y aquí no se nos van a colar las ideas de este mundo, los pecados de este mundo. Aquí dentro estamos encerraditos. Pero no, estudiando el texto, no ese es el sentido original. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es justo a la inversa. Es decir,
La misión de la Iglesia es asaltar el Hades. La misión de esta iglesia, de cualquier iglesia, es ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabéis de qué está lleno el Hades? De perdidos. ¿Sabéis qué vino a buscar Jesús? Perdidos. ¿Sabéis qué vino a hacer Jesús? Deshacer las obras del diablo. ¿Sabéis qué vino a hacer Jesús? Entiéndeme lo que voy a decir. Hacer la puñeta al enemigo. Todo lo que él quería hacer, Jesús vino para decir, te lo arrebato y me lo llevo al reino de la luz admirable de mi Padre. Y cuando el Hades se quiere resistir, las tinieblas quieren resistirse a la luz, dice, las puertas del Hades no podrán resistir el empuje de la iglesia. La iglesia es como un ariete. ¿Sabéis los arietes lo que eran? Eran troncos enormes que se chocaban contra las puertas de los castillos. ¡Pum! Y así hasta que al final la puerta cedía y se comenzaba el asalto. Te lo voy a leer con esa interpretación. Tú eres Pedro, y sobre esta confesión, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno que tienen retenidos a la gente de este mundo, con vicios, con traumas, con depresiones, con dolor, con pecados, que están agarrados y prisioneros del hombre fuerte, no podrán resistir el empuje de la iglesia, testimonio del Dios viviente. Nuestra misión no es una misión defensiva, es una misión ofensiva. Pero nosotros hacemos un emery. Y estamos contentos con no perder lo que tenemos. Jesús utilizó una parábola. Dijo, le voy a llamar la parábola de los talentos. A ti te voy a dar 50 talentos. A ti te voy a dar 30 talentos y a ti te voy a dar 10. Y el de 50 los multiplica. Y el de 30 suma algunos más. Y el de 10, pues también. Pero al final hay uno que dice, mira, como tenía miedo de perder, ¿os suena? Como tenía miedo de perder, aquí tienes tu talento. Mira, no he perdido nada. ¿Y sabéis la respuesta de Jesús? Le dice, te quito el talento y se lo doy a aquel que ha arriesgado por mí. Si tuviera que poner un titular a esta noticia de periódico, le llamaría el riesgo de no arriesgar. El riesgo de no arriesgar. Iglesia, ya os he recordado cuál es nuestra identidad. ¿Estamos cumpliendo con nuestro propósito? El riesgo de no arriesgar. Déjame que te explique otra anécdota. Yo voy hablando, cuando me digáis que tengo que terminar, yo termino. La Odisea de Homero. ¿Conocéis ese libro? Para no hablar siempre, es que parece que los que somos religiosos solamente hablamos de la Biblia. Nos dicen, no, solamente habláis de la Biblia, no tenéis cultura. Yo voy a hablar de la Odisea de Homero, hombre. Además, es un clásico y da prestigio. La Odisea de Homero, ¿vale? No sé cuántos habéis leído la Odisea de Homero. Pero hay un tema en la Odisea de Homero, Lluís Llach la cantaba muy bien, que era el viatge a la Itaca, de tornar a la Itaca. Eran las aventuras de Ulises, que volvía de un viaje y volvía a la patria, a la casa, al lugar de regreso, al lugar de encuentro. Molt bé, doncs deixem de moment. Y en la Odisea de Homero dice que hay un episodio que Ulises, con sus hombres, que está volviendo hacia casa, se encuentra con una isla. Y entonces en esa isla él decide mandar una avanzadilla de hombres para que vayan a explorarla. Manda un grupo de 6, 7 hombres, nativos, agresivos, no sabe, y esos 6 o 7 hombres pasan 2, 3 días, no vuelven. No vuelven. Y entonces Ulises empieza a preocuparse. ¿Qué ha pasado? Seguramente los han cogido, seguramente los han pillado, seguramente los han torturado, seguramente, no sé, empiezan las peores ideas, las peores ideas. Y entonces decide hacer una segunda expedición para ir a buscar a esos hombres. Van fuertemente armados, esta vez van muy preparados, van con los cascos, van con los escudos, van con las lanzas, van poquito a poco, muertos de miedo. Llegan allí, llegan al poblado, se escuchan unos ruidos, parece ser unos ruidos extraños, parecen risas.
y se encuentran sus hombres en el centro del poblado, tumbados, riendo, jo, 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 y los nativos riendo con ellos. Y dice, ¿pero qué pasa aquí? Resulta que esos nativos tenían una costumbre muy extraña. Recolectaban unas flores y las comían. Esas flores eran las flores del loto. Por eso a esos nativos se les llamaba lotófagos, comedores de flores de loto. Esas flores tenían un efecto muy extraño. Es que cuando tú las comías, olvidabas quién eras y olvidabas tu misión, para qué estabas allí. Como nos pasa a nosotros, que nos olvidamos de las cosas hoy en día, y no tiene nada que ver con el loto, pero nos pasa. Pues estaban allí, no se acordaban de quiénes eran, no se acordaban ni cómo se llamaban, no se acordaban de quién era Ulises, no se acordaban de qué era eso de la Ítaca, no recordaban nada, se lo estaban pasando genial, vivían en un presente fantástico, ni recordaban su pasado, ni les preocupaba su futuro. Lo más importante es el presente y disfrutar, nen. Y yo pienso, ¿no nos pasa un poco algo parecido a la sociedad de este tiempo? ¿No vivimos quiénes somos, de dónde venimos y para qué estamos aquí? Ulises tuvo que sacudir a aquellos hombres de la pechera, cogerlos, casi sujetarlos con cuerdas y llevarlos de regreso al barco para que volvieran de su locura a la cordura de luchar por algo que mereciese la pena. Déjame que te lea un texto, si que lo podéis proyectar, os lo agradeceré. Isaías 60, 1 y 2. Isaías 60, 1 y 2. Dice el texto de la palabra. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá como luz el Señor, y sobre ti las naciones verán su gloria. Iglesia, ese lema es nuestra misión. Iglesia de Sabadell, Iglesia de Barcelona, Iglesia de nuestro país, levántate y resplandece, ponte a brillar. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor está sobre ti. ¿Sabéis lo que tenéis que nadie de este mundo tiene? El mundo puede imitar templos mejores que este. El mundo puede imitar sistemas de sonido, de música mejores que este. Puede organizar corales mejores que la vuestra. Puede tener predicadores mejores que los que vosotros invitáis. Pero hay una cosa que el mundo no podrá jamás tener, y es el Espíritu Santo sobre él. Y dice el texto, levántate, iglesia, ponte a brillar, porque ha venido la luz y la gloria del Señor sobre ti, porque las tinieblas están ahora mismo cubriendo la tierra, pero el Señor hará que amanezca sobre ti, y sobre ti sea vista su gloria. Lucas 4:18, el Señor Jesús, en la sinagoga de Nazaret, primer discurso público de Jesús después de su bautismo, abre el texto y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4:18. Porque me ha ungido el Señor, me ha iluminado el Señor, me ha hecho brillar, ha amanecido su luz sobre mí. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y dice, para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los que tienen el corazón herido. Me ha enviado a gritar voz en cuello que todos aquellos que son prisioneros de algo pueden ser libres. Me ha enviado a decir que aunque este mundo nos saque los ojos para que no veamos, Dios nos quiere devolver la vista correcta para que todos aquellos que están aplastados por algo que les consume, que les agota, que les debilita, puedan saber que en Jesús hay libertad y que la carga de Jesús es ligera.
Ese es el mensaje de Jesús. Pero Jesús, cuando partió, les dijo a sus discípulos: cosas mayores que estas haréis. Por lo tanto, iglesia, yo te he dicho antes, levántate y brilla, porque el mensaje de Jesús es: Dios me ha puesto su luz encima para brillar y para hacer estas cosas. Pero ahora Jesús ya no está entre nosotros. Y resulta que a nosotros nos llama el cuerpo de Cristo. Somos nosotros los que tenemos esta misión: dar buenas noticias a los pobres, dar esperanza a los que tienen el corazón herido, dar mensaje de libertad a aquellos que están oprimidos por cualquier cosa que les está consumiendo por dentro. Proclamar que es posible recuperar la visión correcta, que Dios nos va a abrir los ojos, traer liberación sobre aquellos que sufren. Ese es el mensaje de la Iglesia. ¿Has oído hablar del SS United States? Yo nunca había oído hablar de este barco. Es un barco que se construyó en 1940. Un barco de guerra norteamericano. 80 millones de los de aquella época, de dólares. Era la mayor obra de ingeniería naval del momento. Era un barco que tenía una velocidad punta en nudos superior a cualquier barco en aquella época. Era un barco de transporte de tropas. Era un barco que estaba preparado para ser llenado de marines norteamericanos, ser transportados a cualquier lugar en guerra del mundo, ser desembarcados y dar cobertura desde la playa a la invasión de esos soldados. Era una máquina perfecta para luchar, para pelear. Era una máquina temida por cualquier nación. Era una máquina eficaz de guerra. ¿Sabéis en cuántas batallas participó el SS United States? Cap ni una. Jamás entró en combate. Era un barco que pasó años y años esperando su momento para entrar en combate. Recibió mucho entrenamiento, recibió mucha publicidad, pero siempre estuvo amarradito en el puerto. Al final de tanto tenerlo allí, se le cambió el uso. Se eliminaron los camarotes de la tropa y se instalaron salas de baile. Se eliminaron las letrinas y los baños y se pusieron jacuzzis. Los camarotes que quedaban se ampliaron y se convirtieron de lujo. Y se utilizó para cuando venían personalidades a visitar Estados Unidos, presidentes de otros países, se les daba un paseíto por la costa, cerquita, para que pudieran tener sus fiestas, sus reuniones, sus cosas privadas, de manera que aquel barco diseñado para la guerra se convirtió en un objeto de placer, de darse autobombo. Germans, la Iglesia no es un crucero de placer. La Iglesia es un barco de guerra. La Iglesia es un lugar para transportar la luz de Dios a los lugares donde las tinieblas reinan. Creo, y es mi opinión, los de casa, también podéis decir si me estoy equivocando luego, que nos hemos vuelto especialistas, la Iglesia europea, la Iglesia occidental, en reuniones, en eventos, en conciertos, en actividades, en boletines, en actividades propias internas. Estamos contentos de habernos conocido a nosotros mismos, orgullosos de pertenecer a nuestra propia asociación. Pero no sé cuándo fue la última vez que entramos en batalla. Perdonadme el atrevimiento. Hablo porque me considero de la misma pasta que vosotros. Estoy en el mismo barco, y nunca mejor dicho. Cuentan que en una costa de Irlanda las olas golpeaban con fuerza el acantilado.
Era una zona terrible. Había, en Cantabria le llaman galernas, tormentas brutales. No se podía casi ver. Era necesario poner faros en la costa porque los barcos se estrellaban contra las rocas y morían muchísimos marineros. De manera que, viendo la tragedia que ocurría una y otra vez, unos hombres del pueblo valientes decidieron montar una estación de salvamento. Nada, cuatro tablas, las clavaron, las apuntalaron, le pusieron un título en el tablón, estación de salvamento, y ahí estaban ellos, con sus prismáticos, aunque lloviera, aunque hiciera viento, oteando el horizonte por si algún barco naufragaba, y en cuanto algún barco tenía problemas, aquellos hombres se tiraban al agua, nadaban con flotadores, con 4 barcas de mala muerte, se jugaban el tipo la vida para rescatar a los posibles marineros que estaban en apuros. Y lo hicieron en varias ocasiones, rescataron marineros. De manera que su fama se hizo tan grande en la zona que empezó a captar la atención de los pueblos de alrededor. De manera que los políticos, que siempre son muy amantes de salir en la foto, fueron al local para participar en un tipo de evento donde recordaban las glorias y lo que habían hecho allí durante muchos años salvando gente. Y decidieron dar donativos y subvenciones para mejorar aquella caseta. La caseta mejoró. Se compraron bancos para que pudieran estar sentados mucho más cómodos. Se hizo un sistema de sonido fantástico. Podían poner las mejores melodías en modo instrumental para que ellos escucharan y estuvieran motivados para salir. De vez en cuando invitaban speakers. Invitaban gente para que diera charlas de motivación. Y aquella gente venía y lo hacían con energía para transmitirles, venga, qué tal, que tenemos que salir, qué tal. Oye, fantástico. Tenían hasta un carné de socio. Y los más antiguos presumían de que yo soy el número 1, yo soy el número 2, yo llevo 50 años aquí, yo llevo 55. Fantástico, se sentían orgullosos. Pero ¿sabéis lo que pasaba? Que cada vez salían menos a rescatar. Estaban tan centrados en su nuevo local, estaban tan centrados en sus actividades, que cada día salían menos a rescatar. De vez en cuando algún chalao salía a rescatar a alguno y traía al marinero, pero cuando entraba el marinero, que entraba chapoteando con los pies de barro, les manchaba el suelo. Y aquellos marineros raros que olían mal de estar sudando allí en el barco y faenando, no hablan como nosotros, no entienden nuestro idioma, no guardan las normas que tenemos aquí. Nosotros tenemos unas normas del Club de Salvamento, todo el mundo las conoce y sabe cuándo nos levantamos, cuándo nos sentamos, cuándo aplaudimos. Oye, estos marineros que vienen no guardan las normas. De manera que empezó allí una mala maró. Y lo que pasa siempre que hay un colectivo, cuando hay diferentes opiniones, se hace una reunión de asamblea para, aparte de aprobar los presupuestos del año, y pues para decidir los planes del año que viene, de la estación de salvamento. Total, que lo típico, había 2 grupos, que sí, que yo soy de esto, que yo soy de aquello. Al final se invitó al grupo disidente a que si tenían ideas renovadas y nuevas y muy atrevidas, que se fueran y que montaran su propia estación de salvamento. Que lo hicieran a su manera, pero que aquí ya las cosas las hacíamos así porque siempre las hemos hecho así y estamos muy contentos de hacerlas así. De manera que el grupo, los disidentes, no quisieron decir nada más para no liarla más y se marcharon y montaron otra estación de salvamento. Esta sí que era atrevida, Esta eran otra vez 4 tablas, esta eran todavía nada pintado aquí el nombre, camisetas con el nombre, con el logo. Se pusieron incluso un simbolito en el coche atrás. En el coche llevaban un simbolito, no sé si era un animal allí puesto metálico puesto, no sé si era un pez o lo que llevaban puesto atrás en el coche, que era de la segunda estación de salvamento. Y aquellos sí que eran valientes, los de la segunda sí que eran valientes, los de la primera tradición, los de la segunda valientes. Pero claro, tan valientes eran que los del pueblo de al lado empezaron a pensar, oye, esta gente sí que merece la pena el reconocimiento. Y empezaron a visitarles y ellos se fueron sintiendo orgullosos de lo que estaban haciendo. De manera que empezaron a llegarles subvenciones y decidieron ampliar un poquito el local, porque también el local era de mala muerte. Cambiaron la iluminación, pusieron también charlas motivacionales, cambiaron el suelo por parqué. Bueno, la cuestión es que fue quedando muy bonito y cada vez salían menos a rescatar náufragos. De manera que al final se produjo una segunda reunión, salió otro grupo disidente que decidió que así no podían continuar y que se iban a montar una estación de salvamento, la estación de salvamento verdadera. Si vais hoy por la costa, aquella costa de Irlanda, os la vais a encontrar llena de estaciones de salvamento por la costa. ¿A cuál mejor, ¿A cuál más orgullosa de su tradición, de su ideología, de sus costumbres, de sus fundadores, de sus hijos que cantan? Maravillosas estaciones de salvamento. Pero ¿sabéis una cosa? Siguen habiendo naufragios en la costa y cada vez les preocupa menos a ellos. Están tan pendientes de sus reuniones
que los marineros se siguen ahogando. No sé si os dice algo la parábola, Jesús le diría la parábola de la estación de salvamento. Tenemos que recuperar nuestra identidad y nuestro propósito. Déjame que diga ya la última cosa para que no me invitéis ya más. Me la juego. Si Jesús, esa es mi opinión, si Jesús hubiera hecho en sus 3 últimos años de vida lo mismo que la mayoría de iglesias en Europa están haciendo en los últimos 3 años, a Jesús no lo hubieran crucificado. Te vuelvo a repetir. Mi opinión. Si Jesús hubiera hecho en sus 3 últimos años de vida lo mismo que la mayoría de iglesias de Europa estamos haciendo en los últimos 3 años, no tengo tan claro que a Jesús lo hubieran crucificado. Es muy fuerte. Para mí lo que estoy bien. Levántate, iglesia, resplandece, porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Y porque te ha enviado a hacer las obras del Padre. Voy a terminar. La Escritura nos muestra, y que te quiero dejar con esto, la última generación que Dios está levantando. Os dije al principio que Dios está levantando generaciones. Siempre está levantando generaciones. A cada generación le da una identidad y le asigna un propósito. Creo que Dios está interesado en levantar una nueva generación. Cuando digo una nueva generación, això no va de joves, Això no va d'edat. Això no va de em fan mal les cames o em fa mal el genoll, o es un tema de corazón. Dios no busca cuerpos, busca espíritus. ¿Recordáis a Josué y Caleb, aquellos dos sumiatruitas? Caleb, con 80 años, le dijo a Moisés: dame la tierra que me prometiste. ¿Qué tierra? La de los gigantes, la más chunga, la que cuesta más conquistar. Esa es la que yo quiero. Pero Caleb, tú ya tienes una edad. Si Dios estuvo conmigo, Dios seguirá para darme fuerzas para la victoria. Dios está buscando una generación de corazones, no de huesos, de corazones, que quieran dar un paso adelante para hacer su voluntad. Para salir de... ¿Cómo? Había un himno que decía: levántate, iglesia, sacude el sopor. Cachenden al sopor. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con el sopor? Tendremos que levantarnos, despertar y ponernos a hacer lo que Dios espera que hagamos como generación. No sé cuántos estáis conmigo. A lo mejor es la locura de Tony Bodego y ya está. Pero quiero sacudiros. Termino. Sé que me estoy extendiendo, pero bueno, como estoy hablando yo, prometo terminar pronto. Prometo terminar pronto. Déjame que te deje con esto. Eleazar, José, Betsebet y Samá. ¿Te suenan? Eleazar, José, Betsebet y Samá. Mira, no sé si te suena, pero yo cuando esté en el cielo, yo iré a buscar a esos tipos. Los voy a buscar, te lo digo de verdad. Quiero sentarme con ellos y quiero que me lo expliquen, y que me lo expliquen varias veces. Déjame que te invite a que me acompañes. Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23. A partir del versículo 8. Digo así: estos son los valientes de David. Quédate con estos nombres, pero cuando llegues al cielo, yo primero, luego tú, ¿vale? Te lo he compartido yo, me tienes que dejar preferencia. Estos son los valientes de David. Dice: José Betsebet, el tacmonita,
principal de los capitanes, este era Adino, mató a 800 hombres en una ocasión. Guaita. 800 hombres él solo. Dejármelos a mí. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, era uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para batallar y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su espada. Y aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de Dios tan solo para recoger el botín. El pueblo se marchó muerto de miedo. Y aquí tenéis a Eleazar que dijo, mira, aquí me planto yo, que vayan viniendo. Si tengo que morir, muero por lo que Dios quiere que defienda. Y se plantó en un pequeño campo de lentejas, un huerto de nada, pero decidió morir haciendo la voluntad de Dios. ¿Dónde están esos hombres hoy en día? Yo quiero pasar un rato con este hombre cuando llegue al cielo. Quiero que me lo explique. ¿Qué fue lo que te motivó a tomar esa decisión? Dice que la mano se le quedó pegada a la espada, hasta que ya no pudo más. Y Sama, este es el otro, versículo 11, hijo de Age. Los filisteos habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno, lo que te hacía referencia, un campo de lentejas. Y el pueblo había huido otra vez, ¡qué cobardes!, delante de los filisteos. Y entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y el Señor le dio una gran victoria. Un pequeño campo de lentejas. Yo diría, yo defendería, yo moriría por algo importante, pero por un campo de lentejas, que se lo queden los filisteos. Pero aquel hombre dijo, no me toca a mí juzgar si este campo es importante o no lo es. Dios me ha dicho, defiende la tierra, y aunque a ojos míos parezca no muy importante, yo moriré haciendo lo que Dios me ha pedido que haga. ¿Qué importa que en la iglesia haya muchos o haya pocos? ¿Qué importa que la iglesia sea rica y próspera o humilde? ¿Qué importa? Es tu campo de lentejas. Tu iglesia es tu campo de lentejas. Tu familia es tu campo de lentejas. Tu marido, tu mujer, tu hijo, tu hija, sí, ese que ya no viene a la iglesia, es tu campo de lentejas. Y sé que estás cansado, cansada de pelear, pero Dios dice, ¿se te ha quedado ya la mano pegada a la espada? Sigue peleando. Porque dice que al final dio, ¿qué dio Dios? Una gran victoria. Aquellos que cumplen el propósito para el cual Dios los llama. A Dios les gusta este coraje. A Dios le gusta este coraje. Estos hombres no siempre fueron así. Acompáñame, 1 Samuel 22, 1 al 2. 1 Samuel 22, versículos del 1 al 2. Te lo digo porque yo cuando leo estas historias digo, ¡buah! Pero yo no soy así, ¿eh? Ya me gustaría a mí ser como ese Sama o como ese José Betsebet. Pero dice, este versículo me gusta porque para pastores. Déjame que te lo explique, te lo comparto. Dice, yéndose luego David de allí, está hablando del rey David, y el rey David está huyendo porque quieren acabar con su vida. Tiene un ejército enemigo que eran parte del pueblo de Dios. Fíjate, no hay cosa peor que te persigan los tuyos, que están buscándolo para matarle. Y cuando uno está enfrentado con lo que más quiere, al final te desanimas, al final tiras la toalla, al final no tienes ganas de nada, y lo único que te apetece es tumbarte, dejarte ir. Los psicólogos hoy en día le llaman depresión. Dice que David, yéndose de allí, huyó
huyó a la cueva de Adullam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Fíjate, cuando tú estás mal, ¿sabes quién te apoya? La familia. El gran rey David cuenta en este momento solamente con el apoyo de su familia más íntima. Y todo el pueblo de Dios está persiguiéndole para matarle. Encerrado en una cueva, amargado, lamentándose por qué tengo que pasar por esto y solamente rodeado de su familia. Pero espera, que puede, como dice la ley de Murphy, todo es susceptible de empeorar. Dice, y se juntaron con él, se añaden a la fiesta allí a la cueva de Adulán, se le meten, se le cuelan, pican al timbre, que yo soy David, sí, pasen, que me dan el piset. Y entran, fíjate quién, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. ¿Qué más puede pasar? A ver, te quieren matar, el pueblo te odia, solamente te queda la familia, yo no sé si vinieron aparte de su padre y sus hermanos, no sé si vino su suegra, no quiero ni pensarlo, vamos a poner que la suegra no vino, pero se le unen los afligidos, los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, al voy mi yo de cada casa. O sea, bastante tienes tú con tu problema para que te vengan los otros a que los consueles. Y tú dices, dice, fue hecho y tuvo consigo como 400 hombres. Telita de iglesia, ¿eh? Vaya tela de iglesia. Tu familia y 400 de estos. Dejadme que le ponga un poco de humor. ¿Sabéis una cosa? En esta cueva de Adullam, lo que David hizo fue buscar a Dios. Lo que David hizo fue escribir salmos a Dios. Lo que David hizo fue derramar su corazón y clamar a Dios, y Dios le habló a él. ¿Sabéis de esos 400 hombres que salieron? Los valientes de David. ¡Ay, caramba! Samá, José Betsebé, Eleazar. Enlutados, afligidos, amargados en espíritu. Gente que, por estar con el rey, buscando la presencia de Dios, se convirtieron en terribles guerreros de Dios. Gente que se plantaba y decía, que vayan pasando, porque yo no me muevo. Adullam significa lugar cerrado, lugar de presión. Esto es una lata de una bebida refrescante, que dicen en la radio, que no voy a decir la marca. Si yo aprieto la lata con todas mis fuerzas, note que tenga muchas, pero estoy apretando fuerte, os doy mi palabra. No ocurre nada. ¿Sabéis por qué? Porque hay una, eso muy bien en física, una cosa que se llama presión interior. Hay gases en su interior que hacen fuerza contra las paredes de la lata y hacen que por mucho que yo apriete, la presión interior fuera es mayor que la presión exterior que empuja hacia adentro. Esta es otra lata de una bebida refrescante muy conocida. Si yo aprieto, la chafo. ¿Sabéis por qué? Porque está buida. Como está vacía, no hay presión interior. Por lo tanto, cualquier presión exterior la machaca. Eso es Adullam. Nosotros podemos estar amargados, afligidos, dolidos, sufriendo con problemas en la vida,
problemas familiares, problemas laborales, problemas políticos, problemas de iglesia, problemas... Pero, si estamos buscando la presencia de Dios, si estamos anhelando la voz de Dios, si estamos, como dice David, como el ciervo que tiene sed, como aquel que desea más que nada en el mundo ser llenado de Dios, esa presión interior me hará soportar la presión exterior. Dice Pablo, afligidos pero no derrotados, golpeados pero no derribados. La fuerza del Espíritu está sobre mí. Esa es la clase de guerreros que Dios quiere levantar. A Dios le encanta la gente valiente, iglesia. A Dios le encantan los grupos valientes. Último ejemplo que pongo. Hoy os he puesto muchísimos. Me han dejado hablar y yo voy hablando. El último, palabra de honor. David. Valle de Ela. 9 de la mañana. Hora Zulú. Ejército de Israel. Orden de batalla. La Biblia habla de orden de batalla. Eran líneas que estaban todos los soldados en formación. Otro lado del Valle de Ela. Ejército filisteo. Orden de batalla. Se adelanta un soldado filisteo. 2 metros 18. Espalda de armario. Brazos como un jamón serrano. Un cachas. Y dice, venga, ¿quién va a pelear contra mí? Soy Goliat. Vamos, que salga uno, que pelee contra mí. Si gano yo, todo Israel será derrotado. Si gana él, nos rendimos nosotros. Venga, ¿quién pelea? Y ahí tenéis a los soldados israelitas bajando la cabeza, diciendo, contéstale tú, José. No lo miro, porque si lo miro, va a pensar que quiero decir algo. Ahí, en orden de batalla, aguantando. Oye, feien goig, tan alineaditos, tan bien colocados, las armaduras puestas, que de verdad, es que daba gusto verlos. Pero nadie daba un paso, todo el mundo se quedaba en orden de batalla. Y aparece un marrec, pequeñito, que viene a visitar a sus hermanos a traer un poco de pan y queso, un tal David, un pasturet, que dice, ¿qué está pasando? Cállate. Pero que pasa algo, el filisteo ese que nos está desafiando, ya, ¿y quién va a pelear? ¿Cómo que quién va a pelear? ¿Ninguno? ¿Cómo? ¿Ninguno? ¿Pero quién le va a ganar a ese? Pero que está metiéndose con nosotros y está metiéndose con nuestro Dios. ¿Pero quién le va a hacer frente? Y él dice, yo. Menuda situación, Menuda situación. Goliat, cuando lo ve, ¿qué es lo que hace? Se ríe. Pero, ¿qué insulto es este que me mandáis al chavalín este a pelear conmigo? ¿Me queréis vacilar? Pero el chaval le dice, no, te voy a decir una cosa. Estás muerto. Te lo digo para avisarte, estás muerto. Porque no te enfrentas conmigo. Yo no levanto un palmo del suelo, pero no te enfrentas conmigo. Te enfrentas con el Dios que está detrás de mí. Por lo tanto, lo siento mucho, Goliat, pero acabas de firmar tu sentencia de muerte. Y aquel chaval coge una piedra y mientras el otro saca la espada y vocifera y el escudo y promete en arameo, él tiene una piedrecita. Y aquel gigante cae, ¡pam!, a plomo. Y le corta la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le encanta el coraje de sus hijos. Aquellos que se la juegan para hacer lo imposible, no por sus fuerzas, no por sus capacidades, sino porque dicen que no soy yo, que es el Dios que está detrás de mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado el Señor para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para traer consuelo a aquellos que sufren.
¿Sabes cuál es nuestra misión, iglesia? Esta. Encima de la puerta tenéis un cacharrito, ¿lo veis? Aquella puerta de allí. ¿Sabéis lo que es? Es una luz de emergencia. Cuando la sala se queda en tinieblas, la luz te indica el camino de escapatoria en caso de apuro, en caso de peligro, la salida. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se esconde debajo de la mesa, se levanta en alto, para que la gente tenga la posibilidad de salir del campo de concentración de oscuridad donde se encuentran, y encuentren el camino. Yo soy la puerta, y puedan llegar al Padre. Cuando aquellos valientes de David estaban en la cueva de Adulam, segunda de Samuel 23:15, cuenta la historia. Dice que David estaba dolido porque la ciudad santa estaba tomada por los filisteos. Y eso le causaba dolor. Esa ciudad es para Dios, no tendrían que estar ellos ocupándola. Y ellos estaban allí todavía protegidos dentro de la cueva de Adulam. Y dice que David suspira para sí mismo. Y dice una frase: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Jerusalén? ¿Quién me diera de beber agua del pozo de Jerusalén? Y allí hay tres, permíteme la expresión, chalados, que están lo suficientemente cerca de David para escuchar lo que David está diciendo para sí mismo. ¿Nunca os ha pasado que decís algo y alguien te dice, ¿qué has dicho? No, estaba hablando en voz alta. No era una orden, era un deseo. No era una orden, era un deseo. ¿Quién me diera de beber agua del pozo de Jerusalén? Y aquellos tres hombres, dice que salieron corriendo, atravesaron las líneas enemigas, entraron por la ciudad filistea, llegaron al pozo, cogieron agua, volvieron corriendo. Yo me imagino las caras de los filisteos, o sea, diciendo, es que yo creo que ni les dispararon, o sea, es decir, están locos, estos israelitas están locos. Nos vienen tres, sin armas, corriendo, a coger un vaso de agua y se van corriendo. Esto ya no hay quien los entienda. Pero aquellos hombres llegaron con el vaso de agua y dijeron, mi rey, tu deseo. Y dice que David se emocionó tanto del gesto de aquellos hombres que dijo, ¿os habéis jugado la vida solamente por mi deseo? No soy digno de beber este agua. David no pudo beber ese vaso de agua, de lo que le impactó. Aquellos hombres se jugaron la vida simplemente por el suspiro de deseo del rey. Yo os digo, iglesia, aquellos hombres fueron capaces de escuchar el suspiro del rey porque tenían su cabeza muy cerca del pecho de David, recostados, como Juan en el aposento alto, lo suficientemente cerca del rey para no escuchar su orden, que cuando daba la orden la hacía en voz alta para que todos se enteraran, sino su suspiro. Escucharon el suspiro del rey y se jugaron la vida. Iglesia, ¿cuál es el suspiro del rey para esta generación en la cual Dios os ha puesto? ¿Por qué suspira Dios en Sabadell en este año 2018? ¿Suspira por los jóvenes de esta ciudad? ¿Suspira por tus compañeros de trabajo? ¿Suspira por los pobres que están durmiendo en la calle? ¿Suspira por los que están aprisionados por depresiones, por vicios, por pecados?
suspira por la gente que está siendo maltratada, suspira por los inocentes que están muriendo en la guerra de Siria, suspira por las mujeres que están siendo maltratadas por sus maridos, suspira por los hijos que están siendo arrebatados de las familias y metidos en drogas o en circunstancias que los están alejando del propósito para el cual Dios los concedió a estas familias. ¿Por qué suspira el Rey hoy en día en Sabadell, iglesia? Solamente podemos escuchar el suspiro del Rey si estamos lo suficientemente cerca de su pecho. Si venimos a la iglesia y no tenemos una relación de intimidad con Dios, escucharemos al predicador, pero no escucharemos el suspiro del Rey. Adulam, tiempo a solas con el Rey, transforma a los débiles en valientes del ejército del Rey. Termino con eso. Os hablaba de identidad y de propósito. Os hablaba de que el enemigo quiere abortar generaciones, quiere hacer que olvides tu identidad, quién eres y tu propósito para qué estás aquí. Os hablaba de que a lo largo de la historia el enemigo ha querido abortar todas las generaciones y Dios ha querido mantener un remanente. Os hablaba de que vosotros sois parte de la última generación que Dios ha levantado. Sois los valientes del Rey. Y os acabo diciendo de que el Rey sigue teniendo suspiros en este 2018 y que espera que hombres y mujeres hoy en día salgan de su orden de batalla y se atrevan a hacer locuras para Dios. Lo que te convierte en cristiano no es lo que dejas de hacer para Dios. No fumo, no bebo, no voy con mujeres, no digo palabrotas. Eso no te convierte en cristiano. Te convierte en educado, buena persona o buen ciudadano, no en cristiano. Lo que te convierte en cristiano no es lo que dejas de hacer para Dios, es lo que haces para Él. Para esto vino el Hijo de Dios, primera de Juan, para deshacer las obras del diablo. Cosas mayores que estas haráis. Iglesia, levántate, brilla y ves a conquistar ese mundo, porque este mundo pertenece a Dios. Este mundo pertenece a Dios. Y su iglesia tiene la misión de hacer que las tinieblas retrocedan delante de la luz del Altísimo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos rete, que el Señor nos sacuda, que el Señor nos levante como una generación de valientes del Rey. A Dios le sobran religiosos y suspira por discípulos.